Vamos a Marcos capítulo 4 esta noche. Estamos estudiando los domingos por la noche, milagros y parábolas del Señor. Y esta noche seguimos y vamos a ver otro milagro del Señor aquí en Marcos capítulo 4, en orden en el tiempo que Jesús estaba aquí en la tierra, en su ministerio. Los milagros y parábolas que demostró su poder, y muchos le seguían y Dios sanaba, y aún se tenía que esconder porque había muchas personas que le seguían y no podía descansar, pero Dios hizo tremendos milagros. Esta noche, en este pasaje, Marcos capítulo 4, en esta porción de Escrituras, versículo 35 a versículo 41, final de capítulo 4, vemos este milagro que se llama el calmar de la tempestad en el mar. Quizás es un milagro conocido, pero quizás hay informaciones, detalles que nunca he escuchado sobre esta parábola, y ojalá yo te puedo enseñar, y más importante, ver la aplicación que es para nosotros en esta parábola. Vamos a leer estos versículos. Puede quedarse sentado y voy a leer versículo 35 al versículo 41. Después oramos y después entramos en estos detalles de esta parábola. Aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar: calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo: ¿por qué estáis así amedrentados, como no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro: ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Señor, ahora que estamos mirando tu palabra que tiene poder para cambiarnos y ayudarnos y animarnos, vemos este milagro, una gran aplicación para nosotros, más en este día que estamos viviendo, donde pasamos por tribulaciones y tiempos de viento y tiempos difíciles en nuestra vida. Señor, que podemos ver esta aplicación y aún mirar en nuestra vida, examinarnos y pedir que tú nos ayudes en los tiempos de tempestad, tiempos de dificultades que quizás cada uno o algunos están pasando en esta noche, que este mensaje le levante a ellos y aún los que están viendo por video esta semana, que ellos que están pasando por tribulaciones pueden recordar las bendiciones y tu poder aún en este milagro. Te pido, Señor, que tú tome control de este tiempo, que tú nos enseñes, que podemos disfrutar juntos estos detalles. En el nombre de Jesús. Amén. El calma de la tempestad en el mar. Escribiendo este mensaje, estaba pensando sobre el tiempo de luna de miel con Mariah, y nosotros fuimos para un crucero, y no estaba seguro cómo me iba a sentir en ese tiempo ahí en el mar, pero aun cuando el cuarto de nosotros tenía un balcón y tú podías salir por la noche cualquier tiempo, y algo privado en nuestro cuarto, y cuando tú salías en el balcón, tú veías que no había nada, solamente agua y este grande barco, crucero que estaba en las aguas, y si algo pasaba, pues no había ayuda, ¿verdad? O venía en un tiempo, pero tú en esos momentos tú piensas que si algo podía pasar, pues yo voy a dejar a Mariah, que ella puede nadar ella misma, y yo voy a tratar de salvarme a mí.
Pero gracias Señor nada pasó, pero había muchos tiempos. Leo me decía la otra vez que estaba en el ministerio que va ahí a Haití, pues había un tiempo difícil en el mar y había las aguas y una tormenta que llevaba el barco lado a lado y las aguas entraban en el barco y aún estaba asustado un poquito, pero recordaba ese tiempo, aún este milagro en este momento donde había esta tempestad y había esta tormenta y vemos lo que va a pasar en este tiempo. Y este milagro nos recuerda sobre las tormentas en nuestra vida. Es una buena aplicación cuando leemos este milagro y miramos a nuestra vida y los tiempos difíciles y las tormentas que nosotros pasamos, de tiempo de tribulaciones, y aún quiero mirar eso como aplicación en nuestra vida. Quizá tú estás pasando por una tormenta en este momento y podemos ver estas verdades que encontramos en este milagro y podemos animarnos. Una tormenta que tú piensas a veces que tú estás ahogándose, que ya no puedes respirar, que ya no sientes que tienes fuerza para seguir adelante. Y las aguas y las tribulaciones en la vida siguen encima de ti y tú quieres respirar, pero las aguas no permiten y sientes muchas veces que estamos ahogándonos en medio de esos tiempos difíciles. Aún te sientes como con náusea de poder de las olas. A mí me dio náusea solamente el primer día de crucero, mayormente porque no sabía cómo me iba a sentir, y aún esa noche, pues el primer día para comer cena, yo sentí que estaba moviéndose y mi cuerpo estaba diciendo qué está pasando, y pues yo me puse un patch que tú puedes poner detrás de tu oreja y te ayuda, y me ayudó, y después me dejé el patch y estaba bien el resto de la semana. Pero tu cuerpo tiene que acostumbrarse de ese tiempo, y a veces ahora en nuestras tribulaciones, en este momento quizás te da náusea por las olas que están pasando, y una tribulación, un problema, viene otro y no tiene tiempo para respirar. Esta noche Dios quiere que entiendas que Él tiene poder para calmar la tormenta en nuestra vida. A veces Dios calma la tormenta completamente, como vemos aquí en esta historia. Pero a veces Él nos abraza a nosotros y nos cuida durante la tormenta hasta que la tormenta termine. Siempre tiene un propósito para nosotros en las tribulaciones que nosotros pasamos en nuestra vida. Pero hay muchos mirándote durante estos tiempos difíciles. Hay otros en la iglesia que te miran cuando tú estás pasando por tiempos difíciles, a ver si tú tienes esa fuerza o la paz confiando en la promesa del Señor. Y hay ojos que te están viendo. Tristemente, muchas veces podemos estar desanimados. Y las tormentas nos desaniman a nosotros y caminamos con la cabeza hacia abajo y empezamos a quejarnos por las tormentas, aún preguntando: Dios, ¿por qué están estas tormentas en mi vida? Y hay ojos que están mirando, y algunos aún en la iglesia han tenido un buen testimonio, porque aún en su tormenta, aún las olas que venían grandemente uno detrás de otro, se mantuvieron fiel y firme en las cosas del Señor, y este gran testimonio. Tú puedes tener testimonio en la iglesia cuando otros te ven a ti pasando por esos tiempos difíciles. Muchas veces nosotros pasamos por la tormenta solo. Nadie sabe lo que está pasando. No hablamos de las tormentas, no compartimos con otros que estamos en tormentas, y los pasamos solo y sufrimos solo. Y es una bendición cuando hay otros en la iglesia que nos ayuda, nos levanta, está diciendo que estoy orando por ti en ese tiempo de tormentas, y por eso nosotros estamos aquí. Por eso tenemos la iglesia, para que podamos animarnos en los tiempos de tormenta. Y tú puedes demostrarle a otros el poder de Dios y tu fe en Dios en medio de las tormentas.
Sabemos que las tormentas van a venir en nuestra vida. No podemos escapar las tormentas. Algo que estamos seguros, aún la Biblia no menciona que nosotros vamos a pasar por persecuciones. Sabemos que aún como cristianos nosotros vamos a pasar por tiempos difíciles. Las olas van a venir, los tiempos difíciles van a venir. Estamos seguros en eso, pero nosotros podemos pasarlo con la ayuda del Señor, con paz y fortaleza en esos momentos difíciles. Y hermanos, nosotros necesitamos la ayuda de Dios en esos momentos. En medio de las tormentas, yo necesito a Dios en mi vida. Yo necesito estar en las Escrituras y leer y dejar que Dios me hable en esos momentos para levantarme y aguantar mi mano en tiempos de tormentas. Recuerda que muchas veces Dios permite tormentas, no para disciplinarnos, pero para discipularnos. Quiero que entienda esa frase ahí. Muchas veces nosotros pasamos por tiempos difíciles, pasamos por tormentas. A veces pensamos que Dios me está castigando. Oh, Dios me está castigando por algo. Es posible que tú estás en pecado y Dios quiere levantarte, abrir sus ojos, coger su atención y permite tormentas en su vida para que nosotros venimos a Él. Pero muchas veces Dios permite tormentas no para disciplinarnos, pero para discipularnos, ayudarnos, para que podamos acercarnos más a Dios y ser más como su Hijo. El propósito de Dios es para que nosotros nos acercamos a Él y que seamos más como Jesús. Aquí en este milagro estamos en un lago. Jesús estaba hablando con sus discípulos. Y aquí entramos en esta historia. Quiero ver tres cosas esta noche, desde versículo 35 a versículo 41. Tres cosas estas tormentas que puede pasar en nuestra vida. Número uno, para que vea dónde nosotros vamos. Vamos a ver antes la tormenta, número uno. Número dos, durante la tormenta. Y número tres, después de la tormenta. Aún en esta historia vamos a ver algunos detalles que pasó antes, detalles que pasó durante y detalles que pasó después. Queremos ver en nuestra vida las cosas que pasan antes de la tormenta, qué hacemos cuando estamos durante la tormenta y la victoria que podemos tener después de la tormenta. Número uno, esta noche vamos a ver antes la tormenta. Lo vemos en versículo 35 y versículo 36. Es importante que nosotros entendemos que antes de las tormentas debemos estar preparados. Ya en junio empezamos con el tiempo de huracanes y tenemos que prepararnos. Si no nos preparamos, cuando venga julio, agosto y septiembre, cuando tenemos más posibilidad de huracanes, pues no vamos a estar preparados nuestros hogares para el viento, para las aguas que puede venir y va a venir en estas tormentas. Hermanos, cuando tú estás pasando por tormentas, antes de la tormenta tenemos que prepararnos. Antes de la tormenta tenemos que estar leyendo la Biblia, memorizando versículos, para que cuando venga la tormenta en nuestra vida, estamos preparados. Y esos versículos que estudiamos ahora podemos repetirla y aplicarla y ayudarnos. Hermanos, tenemos que estar preparados. ¿Cuántos esta noche están preparados para la próxima tormenta? Es posible que esta noche tú estás en medio de una tormenta. O es posible que ya terminaste con la tormenta que Dios permitió y que ha pasado en su vida. Tú estás aún en el principio, o durante, o después, o aún en un tiempo de descanso donde no hay nada pasando y todo está tranquilo. Y pues podemos prepararnos para el próximo tiempo que venga. Antes de una tormenta espiritual en nuestra vida, debemos prepararnos con memorizando versículos, asegurando que estamos caminando con Dios. Es bien importante que nosotros, aún en esta preparación de las tormentas, que verificamos que yo estoy caminando con Dios. Que mi relación con Dios es íntima, personal y apasionado. Para que podamos pasar y aún asegurar que
Dios va a estar con nosotros en esos tiempos. A veces no sabemos cuándo vienen las tormentas, pero sí sabemos que vienen. No sabemos cuándo vienen los huracanes, pero sabemos que entre junio y noviembre vamos a tener tormentas fuertes. Y muchas veces no preparamos ante las tormentas y sufrimos. Entra las aguas, los vientos se llevan el zinc, hace daño porque no preparamos antes de las tormentas. Ahora vamos a ver lo que pasó antes de la tormenta con los discípulos. ¿Qué pasó en esta historia, este milagro, antes que llegaron en las aguas y empezó esta tormenta? Mira lo que dice el versículo 35. Empieza con dos palabras, aquel día. Pues, ¿cuándo fue aquel día? Jesús, terminando con la instrucción de las parábolas por la tarde, quería pasar al otro lado de este lago, estas aguas. Y aquel día, cuando Jesús estaba cansado, estaba deseando un momento de descanso. Aquel día, cuando tenía una gran multitud siguiéndole, no podía descansar, estaba cansado, estaba enseñando a los discípulos, estaba enseñando a la multitud. Aquel día, dice la segunda parte, aquel día cuando llegó la noche, le dijo, pasemos al otro lado. Pero Jesús le dio esta promesa a los discípulos. Le estaba diciendo a los discípulos en aquel día, cuando llegó la noche, le dijo a ellos, pasemos al otro lado. Eso fue una promesa para ellos. Vamos a hacerlo. Jesús no dijo en este pasaje, vamos a morir en medio del mar de Galilea. No le dijo a ellos que iban, ni le dijo a ellos que venía una tormenta. No le dijo a ellos una profecía que, mira, nosotros vamos al otro lado, pero vamos a morir. Él le dijo la promesa, pasemos al otro lado. Vamos a llegar al otro lado. El lago de Galilea, estas aguas donde se encontraron ellos en este milagro, la cantidad o la grandeza de este lago era de 13 millas de largo, 8 millas de ancho. Era un gran parte de agua, un gran lugar, este lago de Galilea. Y es interesante que Jonás terminó en una tormenta por su desobediencia. ¿Recuerdan la historia de Jonás? Él estaba en las aguas también, y por su desobediencia pues vino esta tormenta. Pero los discípulos se metieron en esta tormenta en su obediencia al Señor. Ellos no estaban en desobediencia. Ellos entraron en el barco. Jesús dijo, pasemos al otro lado. Ellos estaban en obediencia al Señor, le estaban siguiéndole a Él. Dios le estaba enseñando. Una gran diferencia entre Jonás entrando en las aguas en desobediencia y estos discípulos entrando en las aguas en obediencia. Y Mateo dice aquí que vino un escriba. A veces estamos Marcos, pero a veces Mateo y Lucas nos da un detalle específico. Y quiero mirar rápidamente porque Mateo dice algo interesante. En aquel día, antes que ellos entraron en las aguas, Mateo dice que vino un escriba y le dijo, maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Y Jesús le dijo a esta persona, a este escriba, el Hijo del Hombre no tiene donde recostar su cabeza. Y después había otro discípulo que le dijo, permítame que vaya primero y enterrar a mi Padre. Jesús le dijo a él, sígueme, deja que los muertos entierren a los muertos. Esto es un detalle que pasó, que Marcos no menciona, que pasó aquel día, en ese momento, antes que ellos entraron en este lago de agua en Galilea.
Y antes que Jesús vaya al otro lado, Dios le contesta a estos hombres. Versículo 36. Marcos capítulo 4, versículo 36. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Hay tres cosas que pasan en nuestra vida cuando Jesús está en su barco. Estoy hablando de su vida. Cuando Jesús entra en nuestro barco, en nuestra vida. Hay tres cosas que pasan cuando Jesús está con nosotros. Número uno, Jesús es el capitán de su barco. Jesús es el capitán de nuestra vida cuando está con nosotros. Número dos, Jesús dirige su barco y hay un propósito. Cuando Jesús está con nosotros y está en nuestro barco, en nuestra vida, Jesús está dirigiendo y tiene un propósito. Y número tres, Jesús te lleva a su destinación cuando es capitán. Jesús está dirigiendo, te va a llevar a ti a su propósito, a su destino. Solamente cuando Jesús está dentro del barco. Iglesia, ojalá que esta noche tú puedas decir, Jesús está en mi barco. Jesús, en estos tiempos difíciles que está pasando mi vida en este momento, gracias Señor, que Jesús está dentro de mi barco, que Jesús es mi capitán, que Jesús está dirigiendo mi vida, que Jesús me está llevando a esta destinación donde quiere. Obviamente, en el final, a los cielos, vida eterna. Pero qué triste es cuando muchas veces le decimos a Dios que no tiene que venir con nosotros porque pasamos o pensamos que nosotros podemos manejar el barco. Muchas veces, aún no lo decimos con la boca, le estamos diciendo, Dios, no entre en mi barco. Está bien, Dios, yo puedo, solamente es de aquí a allá, yo creo que yo puedo manejar mi barco yo solo. Y ponemos a Dios al lado, pensamos que somos fuertes para dirigir nosotros mismos, para ser nuestro capitán. Pero cuando llegamos solo en las aguas y vienen las tormentas y estamos solos, pues pasamos por la tormenta solo. Jesús te está diciendo, pues, yo tenía que estar contigo en el barco. Me dejaste ahí en el lado, ahora tú tienes que pasar por estos tiempos difíciles solo. Hermanos, aunque no está pasando por algo difícil y las aguas están tranquilos, tenemos que todavía mantener Jesús, a Dios, dentro de nuestro barco, dentro de nuestra vida, porque no sabemos el día que va a venir esos vientos y va a venir esos tiempos difíciles. Y cuando venga, nosotros estamos preparados. Número uno, tenemos a Cristo, tenemos a Dios con nosotros en preparación para esos tiempos difíciles. Quizás esta noche hay algunos donde están en su barco solo. Y Jesús está diciendo, déjame entrar. Quizás esta noche Dios está diciendo, yo quiero entrar, yo quiero ayudarte. Tú no puedes en su propia fuerza. Y a veces lo dejamos aún en mitad de camino de los vientos. A veces no permitimos que entre hasta el final y vemos la destrucción que puede pasar en nuestra vida. Pero tenemos que prepararnos. Ahí, aquel día, se están preparando para entrar a las aguas. Jesús dice, pasémonos al otro lado. Tiene que estar preparado. Vimos número 1, antes la tormenta. Vamos número 2, durante la tormenta. El versículo 37 al versículo 39. Durante la tormenta es donde nosotros vemos el poder de Dios. Hermanos, en medio de las tormentas, de tribulaciones en nuestra vida, ahí en medio de las acciones y de los tiempos difíciles, es cuando vemos el poder de Dios. Iglesia, ¿cuándo fue la última vez que tuviste el poder de Dios en su vida en medio de las tormentas? Es cuando nosotros vemos el gran poder de Dios
y cómo es fiel a nosotros. Durante la tormenta es donde vemos destrucción y aún crecimiento en nuestra vida. Durante la tormenta, si quiero que en su mente esté pensando, nosotros aquí en Puerto Rico, las tormentas de los huracanes, aunque la historia está hablando de las tormentas de ellos en las aguas, en este barco, pero para nosotros entenderlos, durante la tormenta, a veces nosotros vemos destrucción. Cuando los vientos están viniendo a 100 millas por hora, y la casa, tu vida no puede, no tiene el poder para mantener esos vientos. Y en nuestra vida personal no estamos preparados para mantener esos vientos porque no tenemos versículos memorizados y no estamos en el camino del Señor. También viene tiempo de crecimiento. Dios permite, Dios ayuda a que podemos crecer en Él cuando vemos el poder de Dios en nuestra vida. Aumentamos nuestra fe para la próxima tormenta. Yo sé que nosotros estamos más preparados ahora después de María, porque sabemos que puede pasar. Ahora cuando viene ese tiempo de huracanes, estamos preparando porque no sabemos qué grande va a ser el próximo huracán. Y cuando pasamos por un tiempo difícil y pasamos por los vientos y pasamos por las tormentas, la próxima vez recordamos el poder de Dios, recordamos las bendiciones de Dios aún en medio de las tormentas y aún recordamos a veces que olvidamos al Señor en medio de las tormentas. Y vamos a decir, yo nunca quiero estar sin Dios en medio de las tormentas. Yo voy a asegurarme ahora en esta preparación, antes que venga la próxima tormenta, que Dios esté ahí dentro de mi barco para ayudarme para cuando venga la próxima. Durante la tormenta es donde hay lecciones que Dios nos da a nosotros para nuestra vida. Durante la tormenta es donde buscamos refugio y encontramos protección. Hay muchos durante los huracanes que corren de su casa y van a un refugio, un lugar que puede mantener los vientos, y nosotros vamos al refugio, al Señor que es nuestro refugio, donde nos da protección en medio de esos vientos y tenemos que ir a Él. Pero muchas veces nosotros vamos a un refugio donde no hay protección, no hay poder. Dependemos en otra persona. Dependemos en otra cosa y nos damos de cuenta que ese refugio que no es Dios, que es algo que nosotros pensamos que tiene fuerza para ayudarme, no tiene esa fuerza. Tenemos que tener nuestro refugio en el Señor y ahí nosotros encontramos protección en medio de esa tormenta. Vamos a ver lo que pasó aquí durante la tormenta en este milagro, versículo 37. Pero se levantó un gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. Estaba esa palabra o casi como ahogarse, que va a sumergirse. El mar de Galilea, esta porción de aguas, es bien conocido por sus tormentas violentas. Es algo común que pasa en este tiempo, es este lago de Galilea, el mar de Galilea. Sabemos que estaba fuerte porque los discípulos dijeron que perecemos. Vamos a ver el versículo. Recuerda que muchos de los discípulos fueron pescadores y ya ha estado en esta posición, en este mismo lago donde ellos también buscaban peces. Ellos conocen el viento, ellos conocen los tiempos difíciles que puede pasar en el mar de Galilea. Pero esta vez estaban asustados. Aún estos pescadores que están acostumbrados de los vientos, ellos estaban asustados
y temían perecer en esta tormenta. Ellos pensaban que esto es el último día. Recuerda también que esta tormenta dio a los discípulos y a los inconversos que estaban en los otros barcos. Habían grupos, habían los discípulos, pero en los otros barcos quizás habían otros que no conocían al Señor. La Biblia dice que había en el barco de ellos y habían otros barcos en las aguas con ellos. Muchas tormentas que pasamos, como el COVID, afecta a todos. Esta tormenta que ellos están pasando en Galilea no solamente afectó a Jesús y los discípulos que estaban en su barco, pero afectó a los otros barcos o barcas, no sé cuál es, barcas o barcos, barcas. Afectaba a todos que estaban en las aguas, no solamente a ellos, pero a todos. Y a veces las tormentas que pasan en su vida afecta a otros en su familia. No solamente a su esposa, a su esposo, puede afectar a sus niños, puede afectar aún a la iglesia. Las tormentas que podemos pasar. Mira lo que dice el versículo 38. Y él, Jesús, estaba en la popa. Es la parte abajo del barco, de la barca, durmiendo sobre un cabezal o una almohada pequeña. Imagínate en este momento muchos vientos pasando y Jesús, que aún tiene poder para calmar los vientos, esta tormenta, está abajo durmiendo. Estaba cansado. Recuerda que aquel día estaba enseñando a los discípulos, la multitud estaba cansado, no durmió mucho, y cuando llegó ahí, estaba cansado que bajó a la parte de abajo y se acostó y estaba durmiendo aún. No sé cuántos, a veces cuando hay truenos, muchos ruidos, no sé cuántos pueden dormir durante ese tiempo sin levantarse. Mariah me dice que hay muchos ruidos en nuestro cuarto por la noche. No sé qué ella está hablando, roncando o algo así. Pero a veces no puede dormir durante esos tiempos. Hay vientos afuera y aún nosotros pasamos por huracanes que pasan por la noche y tratamos de dormir en esa tormenta y no podemos porque estamos velando la casa y velando las aguas. Pero si tú estás cansado, aún en esa tormenta puedes dormir. Jesús podía tener muchas preocupaciones que podían mantenerlo despierto. Había muchas cosas pasando. Podía preocuparse de los líderes religiosos y políticos que tenían planes para hacer daño. Eso podía estar en su mente para no permitirle a él dormir. Se podía preocuparse de su familia. Se podía preocuparse de las familias que tenían necesidades. Se podía preocuparse de los discípulos. Se podía preocuparse del futuro. Porque él sabía su destino. Él sabía que un día iba a entregar su vida en la cruz por la humanidad. Pero con todas esas cosas que podían ser preocupaciones, no estaba preocupado en este momento, aún se durmió. Versículo 38. Y le despertaron. Hey, Jesús, hello, levántate. Y le dijeron, Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Estos discípulos le presenta esta pregunta, él abajo durmiendo. Y le llama a él Maestro para tomar su atención. Y le dice a él cuando está con sus ojos pequeños mirando, ¿no tienes cuidado que perecemos? Hermanos, el viento no le despertó a Jesús. Los argumentos entre los discípulos no le despertaron a él. Ellos gritando que van a morir, no le levantó a él. Las aguas que daba sobre el barco no le despertó. Pero el clamor de sus discípulos,
le despertó instantáneamente ese momento. El clamor de ellos decir, no tienes cuidado que perecemos. En ese momento, con esta pregunta, él se levantó. Interesante, los discípulos dijeron, no tienes cuidado que perecemos. Se estaba incluyendo a Jesús, perecemos todos, incluyendo a Jesús. Hey Jesús, ¿no tienes miedo que tú también vas a morir? Le dice a los discípulos que es mejor que él se levante y empiece a ayudar. Hey, ayúdame con esto, vamos a sacar las aguas para que no sea tan peligroso. Y le dice, mira, vamos a trabajar, levántate. Empiece a sacar aguas. Ellos quizás estaban enojados que Jesús no le estaba ayudando a ellos, pero estaba durmiendo. Quizás en su casa, cuando está trabajando, limpiando la casa, y Janet está limpiando su casa y ve a Daniel durmiendo. Mira, levántate, vago, vamos a trabajar. Así se sentía ellos en ese momento, ellos trabajando para tratar de sacar las aguas y Jesús está abajo durmiendo. Pero estaba esperando que ellos clamen más fuerte hacia Él. Estaba esperando que ellos vengan a Él. Y cuando nos metemos en problemas que no podemos salir nosotros mismos y sentimos nuestra total dependencia en Él, entonces Él revela su poder. Cuando nosotros estamos en esa posición que ya no podemos, como estos discípulos, necesitamos la ayuda de todos y lo sentimos que no podemos salir nosotros mismos, no tenemos el poder. Ahora en ese momento nos sentimos con dependencia al Señor. Venimos a Él. Dios, yo te necesito, dependo en ti. Yo me entrego mi vida a ti. Señor, que tú cumples tu voluntad. En ese momento, entonces Dios revela su poder. Cuando ellos bajaron abajo, a la parte de abajo donde estaba Jesús, y ellos pues le demostraron a Jesús que necesitaba su ayuda, en ese momento es cuando Dios reveló su poder. Hermanos, hasta el momento que nosotros clamamos a Dios, hasta el momento que nosotros oramos en rodillas, Dios, yo te necesito en medio de esta tormenta, ahora nosotros vemos el poder del Señor. Eso me recuerda que tenemos que ir a Dios con nuestro temor. Isaías capítulo 41, versículo 10, no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Salmo capítulo 23, versículo 4. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara, tu cayado me infundirán aliento. Josué capítulo 1, versículo 9. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Cuando tenemos miedo, tenemos que pensar en las fuerzas de Dios. Tenemos que entender que Dios, el Dios que tú sirves, el Dios que tú alabas, ese Dios es todopoderoso para ayudarte en medio de las tormentas. Salmo capítulo 56, versículos 3 y 4. En el día que temo, yo en ti confío. En Dios alabaré su palabra. En Dios he confiado, no temeré. ¿Qué puede hacerme al hombre? Me encanta el salmista que dice esa primera parte otra vez. En el día que temo, en ti confío. Hermanos, ¿cuántos de nosotros en los tiempos que tú estás pasando en este momento está confiando en el Señor? En el día que yo temo,
en ti confío. Mira lo que dice en versículo 39, en nuestro texto. Marcos capítulo 4, versículo 39. Y levantándose, estamos hablando de Jesús después que le encontró abajo, la parte abajo de esta barca, se levantó, dice, y levantándose, reprendió al viento y dijo al mal, calla, enmudece, o hacer callar, otra manera de esta palabra callar, y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Jesús no solamente calló el viento y el mar, Él reprendió el viento y el mar. Yo creo que Satanás tenía algo que ser o tenía algo que ver con esta tormenta. Jesús se dirigió a la tormenta como si fuera una fuerza que amenazaba a los discípulos y a Él. Y cuando Jesús calmó la tormenta, Él no solo rescató a Él y sus discípulos, pero los otros que le estaban siguiendo, los otros barcos o barcas que estaban con Él. Reconocemos que las tormentas pueden venir en cualquier momento, a eso estamos seguros. Tormentas pasan en nuestra vida, a veces por desobediencia a Dios. Nosotros mismos causamos nuestras tormentas. La tormenta que pasó con Jonás por su desobediencia, pero también otras tormentas son disciplinas de Dios. Son para que confiamos en Dios y nos acercamos más a Él. Yo creo que también hay tormentas que vienen de Satanás. Y Dios reprende las tormentas que quizás vienen de Satanás, igualmente como en la Biblia Él reprende los demonios. Satanás puede causar fuertes vientos en su vida, pero cuando Dios está en control y tú tienes a Él en su barco, en ti es más grande que el que está en este mundo. No hay ninguna tormenta más grande que el amor, la paz y el poder de Dios. Vimos número 1, antes la tormenta. Vimos número 2, durante la tormenta. Ahora terminamos número 3, después de la tormenta, en versículo 40 y 41. Hermanos, después de la tormenta es cuando vemos victoria. Después de la tormenta es cuando vemos que nos acercamos más a Dios. Después de la tormenta es cuando Dios recibe toda la gloria. Y después estamos preparado mejor para la próxima tormenta. Ahora vamos a ver lo que pasó después de esta tormenta, versículo 40. Y les dijo, Jesús ahora hablando, ¿por qué estáis así amedrentados? Amedrentados, o tener miedo. ¿Por qué tienen miedo? No tenemos que tener temor en nuestras circunstancias. Cuando tenemos al Señor, podemos vencer el miedo con la ayuda de Dios y la palabra de Dios. Tenemos que orar que Dios nos ayude en medio de esos tiempos que tenemos miedo. El salmista David en el Salmo 51 hace una oración a Dios con un corazón entristecido y lleno de miedo. Y dice, también nosotros tomando este ejemplo de David en Salmo 51, tenemos que también confesar a Dios nuestros miedos. Tenemos que confiar en Dios cuando tenemos miedo. Tenemos que confiar en las promesas de Dios cuando tenemos miedo.
confesar, confiar y confiar en sus promesas. Por eso ahora Jesús dice en versículo 40, como no tenéis fe. ¿Por qué tiene miedo como no tenéis fe? Debemos tener fe en esos tiempos de malas circunstancias, en esos tiempos de tormenta. Tener fe en Dios es que nos va a cuidar a nosotros. Teniendo fe en esos tiempos difíciles, va a permitir que encontramos esa paz en la presencia de Dios. Hermanos, es fácil tener fe cuando todo está bien. Pero cuando pasamos por tiempos difíciles, es importante que confiemos en Dios. Confiando en Dios más que nuestras emociones, es una decisión para tener fe en lo que Dios dice, aun cuando pensamos diferente. Recuerda 1 Pedro capítulo 5, versículo 7. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Hermanos, cuando nos sentimos sin fe en Dios, tenemos que buscar en las Escrituras. Tenemos que llegar a la Biblia, a la palabra de Dios. Aún tenemos que confesar a Dios. Dios, yo tengo miedo. Y no tenemos fe. Tenemos que recordar que Dios es más grande que nuestras circunstancias. Tenemos que buscar y recordar cosas que damos gracias a Dios. Gracias, Señor, porque hoy me levanté. Gracias, Señor, por las bendiciones que me ha demostrado, me ha enseñado, me ha dado hoy. Porque eso nos cambia nuestra actitud. Tenemos que andar en el Espíritu cuando tenemos miedo y no tenemos fe. Tenemos que esperar en el tiempo de Dios cuando tenemos miedo. Mira lo que dice en versículo 41, el último versículo de este milagro. Entonces temieron con gran temor y se decían al uno a otro: ¿quién es este que aún el viento y el mar obedecen? La calma total del mar les llenó a estos discípulos, aún los otros, les llenó a ellos con paz. Pero ellos todavía tenían temor. El mismo temor que cuando vieron la tormenta. Y en este temor dice: ¿quién es este? ¿Quién es ese hombre que aún cayó el viento y el mar, y que el viento y el mar le obedecen a él cuando le dice a él que calme? Los discípulos dieron esta pregunta: ¿quién es este? La respuesta obviamente solamente podía ser: es el Señor. Solo Dios tiene poder y tiene la autoridad sobre el viento. Dice el salmista en Salmos capítulo 89, versículo 8 y 9: Oh Jehová, Dios de los ejércitos, ¿quién como tú? Poderoso eres, Jehová, y tu fidelidad te rodea. Tú tienes dominio sobre la braveza del mar. Cuando se levanta sus ondas, tú las sosiegas. Hermanos, esta noche, en tu vida, examinando nosotros en este momento, tú estás antes de la tormenta, tú estás durante estos tiempos difíciles, o tú estás terminando con su tormenta. Tú puedes estar en los pasos de preparación, tú puedes estar en ese momento en medio, a punto de ahogarse, o ya tuviste victoria en la tormenta. Y esta noche nosotros aprendemos que Dios tiene poder sobre nuestras tormentas.
No solamente tormentas en la tierra, pero tormentas en nuestra vida personal, en nuestra vida espiritual. Dios tiene poder sobre nuestras tormentas. Dios tiene poder de las tormentas que pasan por aquí. No sé cuántas veces nosotros oramos cuando había uno de los huracanes pasando y oramos, y creo que la mano de Dios muchas veces tiene poder para mover las tormentas, los huracanes, para no llegar tan fuerte. Dios tiene poder sobre el aire, las aguas. Él controla y permite las cosas que pasan en esta tierra. El éxito de las tormentas depende en ti, depende en Dios. Y aún el éxito de las tormentas que nosotros pasamos depende de nosotros, si vamos a estar agarrados del Señor. Si no está preparándose, hermanos, para la próxima tormenta, es tiempo que nosotros agarramos del Señor, aseguramos que estamos en los caminos de Dios, empezamos a estudiar la Biblia, a memorizarla, para que cuando venga esas tormentas, nosotros estemos preparados. Y si tú estás preparado bien, cuando llega esa tormenta, tú vas a tener paz y fortaleza, la protección de Dios, la ayuda de Dios, aún el poder de Dios para calmar esta tormenta. Vamos a examinarnos esta noche para ver dónde nosotros estamos. ¿Estamos antes? ¿Estamos en medio de la tormenta? ¿O estamos después? Y vamos a orar que esta noche Dios nos ayude a preparar, que nos dé fortaleza durante, y que aún podemos dar gracia a Dios después de las tormentas. Vamos a estar en pie, vamos a orar esta noche. Vamos aún en oración con sus ojos cerrados, examinarnos. Solamente Dios sabe lo que tú está pasando en su vida en este momento. Es posible que ahora mismo tú estás pasando por unas tormentas. Es posible que en este momento tú estás pasando por vientos que te siente como está ahogándose. Es posible que Dios no está en su barco. Tú estás solo tratando de bregar y pasar por esta tormenta solo. Y esta noche tú dices: pastor, yo necesito a Dios en mi barco. Yo necesito a Dios para que me dé paz y fortaleza en medio de esta tormenta que yo estoy pasando. Y ahora venimos delante de Él en oración. Dios, yo te necesito. Yo tengo miedo de lo que está pasando. Yo necesito fe. Pero gracias que servimos un Dios todopoderoso. Si tú estás antes de una tormenta, pues es tiempo de prepararse. A prepararse para las tormentas que va a venir. Si tú estás durante una tormenta, pídele a Dios que te dé ayuda, te dé paz. Si estás después de una tormenta, da gloria a Dios que te dio victoria en esa tormenta. Sabemos que vamos a pasar por ella. Solamente podemos hacerlo con el Señor. Señor, gracias por este tiempo, este momento, este milagro. Tú demuestras su poder. Los discípulos tenían miedo. Después ellos vieron tu poder, aún ellos diciendo: ¿quién es este? Viendo el poder tuyo en calmar los vientos. Oh Señor, en este momento tú conoces los corazones de los hermanos. Algunos quizás están antes en esa preparación. Quizás algunos están ahí en el medio de las tormentas. Quizás algunos que ya pasaron y está dando victoria, gloria solamente a ti por las enseñanzas, el aumento de fe que ha crecido en su vida por esta tormenta, aún preparando para la próxima tormenta. Pero en todo esto confiamos, entendemos que nosotros no podemos sin ti. Necesitamos tu poder. Aún antes, durante
y después. Gracias que tenemos este milagro en la Biblia, que podemos recordarnos que servimos un Dios todopoderoso. Señor, que cuando pasamos por esos tiempos difíciles, recordamos este milagro. Recordamos que tú eres más grande que nuestras circunstancias. Tú eres más grande que los vientos que vienen en nuestra vida. Tú eres más grande que las tormentas que vienen. Y Señor, tenemos que depender en ti. Tenemos que confiar. Señor, que podemos practicar, que podemos agarrar esta promesa, que podemos entregar todo a ti. Gracias, Señor, por las lecciones que aprendemos en las tormentas. Gracias porque podemos acercarnos más a ti en medio de las tormentas. Ahora, Señor, que vamos a despedirnos después de este último himno, que tú nos lleve bien a nuestros hogares, que podemos regresar otra vez esta semana, martes y miércoles, para seguir aprendiendo de ti. Gracias, Señor, por los hermanos que han llegado, que son fieles domingo por la mañana. Te pido, Señor, tu bendición sobre ellos en este momento, sus peticiones, su salud, y Señor, que tú hagas grandes cosas en su vida. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos.